¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestra serie Las voces desde los cimientos, basada en esta expresión preciosa o en estos pasajes preciosos de Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, donde se nos dice que en esta santa ciudad preciosa, la Nueva Jerusalén, vendría en el muro 12 cimientos. En el muro de la santa ciudad 12 cimientos, y en cada uno de estos cimientos los nombres o el nombre de cada uno de los apóstoles del Cordero. Y lo que hemos hecho con esta idea preciosa es extraer de la vida de cada uno de ellos en su encuentro con Cristo, probablemente una frase de ellos o una frase de Jesús refiriéndose a cada uno de ellos que nos inspira por los siglos de los siglos. Inspiración del Espíritu Santo en la vida de cada uno de estos preciosos apóstoles. En esta ocasión vamos a ver al apóstol Felipe, aquel que la tradición le llama Felipe el Evangelista. Y ahora te voy a compartir por qué se le conoce como tal probablemente. Pero antes de dar un paso más, pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra. Tú dijiste, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y no te estabas refiriendo, Señor, a este órgano de nuestro cuerpo. Te estabas refiriendo a la condición de nuestros corazones para mirar bien cómo oímos tu palabra, porque a todo aquel que tiene esta condición se le dará y tendrá más. Pero aquel que no tiene esta condición, aún lo que piensa tener, le será quitado. Señor, danos esta condición de oír. Permítenos oír tu palabra y que podamos, Señor, mirar pues bien cómo oímos con un corazón necesitado. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que Felipe en esta ocasión, Felipe el conocido por la tradición como Felipe el Evangelista. Este hombre, muy probablemente antes de ser discípulo de Cristo, probablemente discípulo de Juan el Bautista, probablemente alguno de los que escucharon decir a Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hemos extraído una frase muy importante de la vida de Felipe. En este pasaje interesante de Juan capítulo 14, donde vemos a dos discípulos, pero tomaremos al otro discípulo llamado Tomás de este pasaje más adelante en esta serie. En este momento vamos a tomar a Felipe nada más. ¿Y de qué estamos hablando? De Jesús contestándole a Tomás en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieres, a mi Padre también conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, dijo Jesús. Juan 14:7. Y entonces en el versículo 8, Felipe, aquí está nuestra frase, Señor. Me imagino que como buen judío muy espantado por lo que acaba de escuchar de Jesús, su maestro, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hasta entonces Felipe había estado mucho tiempo con Jesús. Sin embargo, esta frase le resonó por todo el corazón y dijo, Señor, versículo 8, Juan 14:8, muéstranos al Padre y nos basta. Como diciendo, Señor, te he creído todo, he visto tus maravillas, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que eres el Cristo, pero estás diciendo que el que te ha visto a ti ha visto al Padre. Señor, muéstrame al Padre y ahora sí, ya con eso me basta. Esa es la frase más increíble, esa es la revelación más alta a la que puedo aspirar, con eso me basta. Y el Señor le contesta en Juan 14:9, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis? De cierto te digo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre es en mí y yo en el Padre? ¡Wow! ¡Qué respuesta de Jesús! Pero lo que quiero enfatizar, lo que quiero resaltar en este momento, es la pregunta que da pauta a esa enorme revelación de Dios en Cristo. Y esta es entonces la voz de Felipe. ¿Listos? Muéstranos al Padre y nos basta. Y me hace recordar tantos pasajes. Por ejemplo, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? Este es Juan 1:18. Así que, ¿cuántas veces
Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, y cuando decía este tipo de cosas, la gente solía tomar piedras y quererlo apedrear, ¿no? Y en otras ocasiones recuerdo a los fariseos queriéndole apedrear como en esta, y Jesús diciéndoles, ¿por qué buena obra me vais a apedrear? ¿No? Y ellos respondiendo, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Las implicaciones de Jesús. Me recuerda otra cosa, por ejemplo, cuando descienden al paralítico por el techo, y entonces el relato de Marcos, del paralelo de Lucas de Marcos, dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, no temas, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y entonces cuando la gente escuchó esto, los fariseos que estaban escuchando a Jesús y sus enseñanzas, dijeron dentro de sí, este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y la respuesta de Jesús es implacable. Dicen, sabiendo lo que viene en el corazón y los pensamientos estos de que este hombre blasfema, que viene en el corazón de estos hombres, les digo, ¿qué es más fácil decir a este hombre? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Todos se quedaron impávidos y callados. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando. Ellos estaban pensando, sin duda, que era más fácil decirle, tus pecados son perdonados, porque eso cómo lo comprobamos. Pero decirle, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Y Jesús les dice, bueno, pues para que veas que quien puede hacer lo más difícil puede hacer lo más fácil, desde su perspectiva, porque nosotros no creemos que es más fácil perdonar pecados. Para eso Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario, ¿no? Y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero bajo la perspectiva de estos incrédulos, Jesús le dice, para que ustedes sepan, a este hombre ya le di mucho más de lo que él vino a buscar, el perdón de sus pecados. Pero para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, ese hombre se levanta, toma su lecho y obedece al Señor. Se va a su casa, ¿no? Y es que los fariseos, este hombre blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ellos tenían razón en la premisa, ¿no? O sea, yo no ofendo a Ramón y le pido perdón a Juan Carlos. Juan Carlos, y voy, oye, fíjate que le ofendí a Ramón, Juan Carlos, ¿me perdonas? Me va a decir Juan Carlos, oye, pues voy a pedirle perdón a Ramón, ¿no? Es lo más lógico. Entonces, si Jesús perdonaba pecados, ¿a quién ofendemos cuando pecamos? ¿Es a Dios? Definitivamente. Y Jesús está diciendo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, implicando que Él es Dios. Otra cosa que viene a mi mente en este momento y quiero compartir contigo es el Gadareno, ¿no? El relato, la narrativa que vemos en el Evangelio de Lucas al respecto del encuentro de Jesús con el Gadareno. Cuando termina este encuentro maravilloso y el Gadareno se quiere ir con Jesús y dice, que Señor, quiero estar contigo, déjame estar, le ruega que esté cerca de Él. El Señor le dice en el versículo 39, Lucas 8:39, le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Biblia que él se fue a su casa, publicando en toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pregunta, ¿obedeció perfectamente o no? Él escuchó a Jesús decir, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él fue a contar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Por qué? Felipe, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Qué maravillosa pregunta, pues, de Felipe, que nos permitió escuchar a Jesús diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y déjame recordarte un poco del perfil de la vida de Felipe. Felipe es aquel discípulo que cuando le es revelado Cristo, en Juan 1:43, por ejemplo, ¿no? Va y busca a Natanael y le dice que vaya con él o que venga con él a conocer al Cristo del que hablan Moisés y los profetas. ¡Wow!
Hemos hallado al Cristo, aquel de quien hablan Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Y cuando Natanael escucha la palabra Nazaret, pues Nazaret solía ser una ciudad muy complicada, muy insignificante en Galilea. Y Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dice, ven y ve. Compruébalo por ti mismo, que es algo maravilloso que hacía Felipe, el evangelista, ¿no? Solía llevar a la gente, no a sus argumentos, a los argumentos de Felipe, sino llevar a la gente directamente con Jesús. Ven y ve. En otra ocasión, en Juan capítulo 12, versículo 20, hay un relato. O sea, aunque Felipe era un hebreo sin duda, muy amigo de Andrés, pero estos tenían nombres griegos. Andrés y Felipe no son nombres hebreos propiamente. Y dice el capítulo 12 de Juan, en el versículo 20, que vinieron unos griegos a la fiesta y como escucharon probablemente a Andrés y a Felipe hablar en griego y sus nombres les delataban, se sintieron identificados porque eran de Betsaida, de Galilea, y se acercaron a ellos. Sabían que eran discípulos de Jesús y les preguntaron, diciendo, quisiéramos ver al Maestro. Y Felipe no les dijo, déjame mostrarte al Maestro. No, dice que fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe vinieron a Jesús y los llevaron delante de él. Otra vez con esta perspectiva de Felipe, ¿no? Ven y ve, traer a la gente a Jesús. Esta es la gran comisión que nos ha sido dada. Y en Felipe la veo en su máxima expresión, en su máximo entendimiento. Felipe el evangelista trayendo a la gente a Jesús, aquel cuya voz desde el cimiento del muro de la ciudad dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y abre la puerta para la maravillosa respuesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.